¿Qué tal? Un saludo a todos. En este video vamos a retomar el tema de la parte angular de la función de onda. Previamente ya hemos revisado la parte radial de la función y vimos la información que nos proporciona. Ahora toca el turno de la parte angular, que también es una parte importante y nos va a brindar información que también nos va a ser muy útil para el análisis de las funciones y también posteriormente cuando queramos tratar inclusive no solo átomos, sino ya querer modelar moléculas sencillas. De manera muy rápida, recordemos que la parte angular de la función depende de dos coordenadas angulares. Teta, que es el ángulo que se mide respecto al eje z, y phi, que es el ángulo que se mide respecto a x y se mide para la proyección del vector. Al final vamos a recabar algunas partes importantes sobre eh, la notación de orbitales y también ver cómo el número cuántico magnético cambia la orientación para una misma geometría. Espero que el video les sea de utilidad y quedan abiertos mis medios de comunicación para recibir sus comentarios y sus dudas. Muy bien, pues vamos a analizar la parte angular de las funciones de onda. Vamos a empezar con las más sencillas, que son las funciones tipo S. Les recuerdo que en las funciones tipo S, el valor del número cuántico secundario o azimutal es igual a cero. Y esto también limita a un solo valor el número cuántico magnético, que en este caso también sería de cero. Esto significa que este tipo de funciones solamente tienen una orientación nada más. Para la función 1s tenemos esta parte angular, y igual a 1 entre 2 raíz de pi. La parte angular tiene como variables independientes los ángulos θ y φ. Como pueden apreciar en esta parte angular de la función 1s, pues la función no depende ni de θ ni de φ. En otras palabras, es una constante. Sabemos que la función tal cual, por sí sola, no aporta alguna información que se pueda relacionar con una propiedad medible del sistema. Tenemos que hacer una serie de operaciones para obtener alguna información de interés. Lo que ya hemos aprendido es que el cuadrado de la función lo podemos relacionar con la probabilidad de encontrar al electrón en, en alguna región determinada del espacio. Al elevar al cuadrado esta parte angular, pues nos resulta simplemente 1 entre 4pi, que sigue siendo una constante. Si nosotros graficamos esta función de forma cartesiana, pues sabemos que estas funciones generan una recta cuya pendiente es cero, ¿sí? Al calcular 1 entre 4pi es aproximadamente 0.08 y si es una función constante, de forma cartesiana tendríamos la figura que se muestra justamente aquí en la diapositiva. Sin embargo, quiero recordarles que en el tratamiento de las funciones de onda para el átomo de hidrógeno, comentamos que las coordenadas se trabajaron de forma esférica polar, es decir, que las coordenadas θ y φ se deben de graficar o se deben de tratar de forma polar o de forma esférica, no de manera rectangular como la mayoría de las veces tratamos nuestros gráficos. Vamos a ver cómo se grafica de forma polar una función y ahora en este momento el caso particular de una constante, pero haciendo una gráfica en forma polar. Muy bien, pues vamos a repasar la manera en que podemos trazar una gráfica polar. Recuerden que estamos tratando funciones que son la parte angular de la función de onda y como parte angular dependen de coordenadas angulares como θ y φ. Entonces, para graficar estas funciones necesitamos hacerlo de forma polar, ¿sí? No de manera rectangular como
lo hacemos la mayoría de las veces, ¿sí? Aquí ya puse la parte angular al cuadrado de la función 1s, ¿sí? ¿Por qué al cuadrado? Bueno, porque es la función que ya puedo interpretar como una probabilidad de encontrar al electrón en una región. Recuerden que la simple función no me aporta algún significado físico o alguna relación con una variable que se pueda medir. El cuadrado de esta función es simplemente 1 entre 4pi, ¿sí? Como ya comentaba en el apunte, vean que la función pues no tiene aquí alguna dependencia ni de teta ni de phi. Quiere decir, en otras palabras, que esta función es una constante. Y para simplificar, podríamos igualar esto a c. Simplemente decir que es una constante, ¿sí? Necesitamos graficar este valor o esta función, pero de manera polar, ¿sí? Para hacer estas gráficas, yo lo que les recomiendo como una primera aproximación es hacer una tabulación como las que generalmente nos enseñan en preparatoria cuando vamos introduciéndonos al estudio de las funciones. En este caso yo puse esta tabla en donde indico el valor de teta. Voy a graficar esta función respecto a teta y los valores de teta van de 0 a 360 grados y van aumentando de 30 o 15 grados, ¿sí? En un momento hago un acercamiento para que vean a detalle los valores en la tabla. Posteriormente, en una segunda columna, coloco el valor del cuadrado de la función. Como aquí ya simplifiqué la notación y dije que esto es una constante, y no importando el valor de teta, pues el cuadrado de la función va a tener siempre el mismo valor, va a ser una constante, ¿sí? Y esto es lo que necesitamos graficar. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Aquí yo ya puse como referencia, como la variable independiente que vamos a tomar, a teta. Recuerden que teta es el ángulo que se mide respecto a z, ¿sí? Entonces, aquí en el eje z, justo en el eje z, vamos a tener teta igual a 0, ¿sí? Entonces, en teta igual a 0, ¿sí? En teta igual a 0, ¿cuánto vale la función? Pues va a valer un valor constante. Ajá. Para graficar las funciones en una forma polar, primero ubico el ángulo. Ajá. En este caso, el primer punto es un ángulo de 0 sobre el eje z. Y después, del origen, voy a trazar un punto, ¿sí? en ese ángulo, ¿sí? Cuya distancia sea justamente el valor de la función. Aquí el valor de la función que voy a graficar es c. Entonces, del origen voy a trazar un punto, o voy a poner un punto a una distancia igual a c, ¿sí? Posteriormente hago lo mismo para todos los demás ángulos. Por ejemplo, si yo voy a hablar o voy a trazar un ángulo a 45 grados, ¿sí? Vean que como aquí está el eje z, los ángulos comienzan a contarse, ¿sí? A partir de ese eje y hacia la izquierda, ¿sí? A 45 grados, ¿cuánto vale la función? Pues nuevamente es una constante, ¿sí? Entonces, del origen trazo otro punto que quede a la misma distancia, ¿sí? Una distancia de c. Esto se tiene que hacer pues para todos los ángulos. Si quieren poner más puntos de los que yo propongo aquí, pues les va a dar una figura todavía más definida, van a tener más puntos, o si no, pueden hacerlo con los valores que yo les muestro aquí, les va a dar un bosquejo, un boceto bastante aproximado. Este tipo de tabulación también está presente o se presenta en el fascículo, entonces búsquenlo por favor, y también ahí se hace un ejemplo de cómo hacer la tabulación. Como en este caso es una constante la que estamos graficando,
pues nos vamos a dar cuenta que a cualquier valor de ángulo, ¿sí? La distancia del punto al origen, ¿sí? Va a ser la misma, porque es una constante, no cambia, ¿sí? Entonces, al graficar esta constante de manera polar, ajá, pues lo que nos va a generar en nuestra gráfica va a ser justamente la figura o la forma, ¿sí? De un círculo o de una, sí, de una circunferencia, ¿sí? Entonces, en forma cartesiana, ¿sí? Una constante nos genera una recta de pendiente cero. En forma polar, al graficar una constante nos genera pues una circunferencia, ¿sí? Otra cosa muy importante que hay que considerar cuando graficamos la parte angular de una función es considerar el signo de la función sin elevarla al cuadrado. Repito, hay que saber cuál es el signo que adquiere la función, pero la función tal cual, sin elevarla al cuadrado. En este caso no hay mucho problema porque como es una constante y es positiva, en todos los valores de los ángulos, a cualquier valor de ángulo, el signo de la función tal cual es positivo, ¿sí? Entonces voy a poner ese signo positivo aquí, ¿sí? Y esta última parte que mencioné es muy importante porque posteriormente, ¿sí? Vamos a estar trabajando con varias funciones que se van a sumar o que se van a restar, ¿sí? Y entonces necesitamos, ¿sí? Conocer eh, cómo son los signos de la función para saber si al final el resultado va a ser una suma o va a ser una resta, ¿sí? Espero que esto quede un poco más claro cuando ya tratemos y usemos el signo de la función, ¿sí? Entonces, así quedan las funciones tipo S, ¿sí? Su parte angular es una constante y al graficarlo pues nos da una gráfica de una circunferencia. Si lo pasamos a la tercera dimensión, como veremos a continuación en el apunte, pues veremos que realmente la función en 3 dimensiones describe una esfera, ¿sí? Entonces, así nos quedaría graficada la parte angular de las funciones tipo S. Entonces, la forma polar de esta función nos va a generar una gráfica como esta que presentamos ahora, una circunferencia. Es una constante, ¿sí? Si trasladamos esta gráfica ya a una representación tridimensional, pues vamos a generar las figuras, digamos, clásicas que se presentan en la literatura, en libros, en internet, para representar los orbitales tipo S. Y en una tercera dimensión, pues no es más que una esfera. Entonces, lo que estamos aprendiendo es las funciones tipo S, es decir, cuando el número cuántico secundario vale cero, y como este número determina la geometría del orbital o de la función va a ser esférica, ¿sí? Eh, Recuerden que la gráfica del cuadrado de la función de onda es más bien una cuestión de probabilidad. No quiere decir que el electrón siempre va a encontrarse en esa región. Podemos decir que esta esfera es la zona más probable o la esfera más probable donde se encuentra el electrón, pero el electrón puede localizarse en diferentes regiones. De una manera un poco más realista, encontramos otras representaciones como la que ahora muestro,
en donde no se presenta una figura de una esfera sólida, sino más bien como una densidad, como una nube, ¿sí? Como una densidad de puntitos, ¿sí? Que representan la probabilidad que el electrón se encuentre en algún sitio de esa esfera. Donde los puntos estén más pegados o se vea una mayor densidad o población de puntos, quiere decir que ahí es más probable que el electrón se encuentre, pero no va a ser la única posición, ¿sí? Entonces, esta segunda representación, digamos, es lo más cercano a la realidad o algo que es, eh, tiene una mejor interpretación de lo que estamos viendo, ¿sí? A manera de resumen, podemos decir que las funciones tipo S, insistimos, donde L vale 0, la geometría del orbital es esférica, ¿sí? Si se dieron cuenta, en ningún momento, me voy a regresar un poco, en ningún momento la función adquirió el valor de 0, porque es una constante. Entonces, como no adquiere el valor de 0, no tiene nodos. Recuerden que un nodo es aquel punto donde una función de onda o una onda adquiere el valor de 0. En este caso, la parte angular de las funciones S nunca se hace 0 en ningún punto de la parte angular. Por lo tanto, las funciones tipo S no tienen nodos angulares, ¿sí? O sus nodos angulares son igual a 0. Como una regla mnemotécnica que les puede ayudar a recordar esta geometría es tomar la letra con la que representamos estos orbitales S y relacionarlas con la geometría en inglés, que es sphere. Entonces, podemos recordar que las funciones tipo S tienen una geometría esférica, ¿sí? Usando esta regla mnemotécnica en inglés. Ahora vamos con la parte angular de las funciones tipo P. Aquí les presento un caso particular, ¿sí? Para las funciones tipo P, recordamos que el número cuántico L tiene un valor de 1 y esto ya permite que el número cuántico magnético, ML, adquiera los valores de -1, 0 o 1. La función que presento en esta diapositiva corresponde a aquella cuyo número cuántico magnético es igual a 0, ¿sí? Y pueden observar que esta función ya depende de teta, es decir, ya no es una constante como en el caso de la función tipo S. Nuevamente también ya coloco de entrada la función elevada al cuadrado, que es la que podemos darle una interpretación probabilística y nuevamente si representamos esta función cuadrada de forma cartesiana, pues ustedes conocen cómo representar estas funciones. Nos va a dar una función, una gráfica como si fuera una onda, ¿sí? Y lo que quiero que noten a continuación es que aquí ya la función adquiere un valor de 0 en dos, al menos en dos ángulos, en dos valores de ángulos, lo cual va a ser muy importante, ¿sí? Entonces, esta es la forma cartesiana, pero recordamos que no es la manera que vamos a usar o estamos usando para representar la parte angular. Necesitamos representar esta misma función, pero de forma polar, ¿sí? Y a continuación vamos a hacer el desarrollo en el pizarrón. Bien, pues ahora vamos a ver la manera de graficar la parte angular, pero ahora de las funciones tipo P. Como ejemplo ponemos a la parte angular al cuadrado de la función 2p, ¿sí? Como aquí ya tenemos el número cuántico secundario que vale 1, ¿sí? Y el número magnético ya puede tener tres valores, -1, 0 y 1. Vamos a especificar. Aquí estamos trabajando con ML igual a 0, ¿vale? Entonces, L1, ¿sí? Que
eso ya se debe conocer, dado que ya mencionamos que estamos trabajando con la función tipo P. Ajá. Y en el caso particular vamos a trabajar con la función para ML igual a 0, para el número magnético igual a 0. Nuevamente aquí ya nada más presento la función al cuadrado. En este caso vean que ya aparece un término en el cual podemos ver ya la dependencia de teta. La función ya tiene una dependencia de teta y por lo tanto pues ya no va a ser una constante como en el caso de las funciones tipo S. Nuevamente hago la tabulación, ¿sí?, para apoyarme a hacer el gráfico y pues vemos que justamente al ir variando teta, pues el valor de el coseno cuadrado, ¿sí?, va a ir variando. ¿Por qué nada más puse el coseno cuadrado? Porque es la parte de la función que va a ir variando conforme modifique teta. Este 3 entre 4pi es un coeficiente, es una constante, ¿sí?, y no va a modificarse a medida que cambie el valor de teta. Sin embargo, el coseno cuadrado sí. A un ángulo de 0, por ejemplo, el coseno cuadrado tiene un valor de 1, ¿sí? A medida que se avanza de 0 hasta 90, ese valor va disminuyendo hasta hacerse 0. Posteriormente, de 90 a 180, nuevamente crece este valor desde 0 hasta 1. Luego de 180 a 270, nuevamente vuelve a decrecer hasta llegar a un valor de 0. Y finalmente, en el último segmento de 270 a 360, incrementa su valor hasta llegar a 1, que es el mismo que se obtiene con un ángulo en 0 grados. ¿Sí? Entonces, aquí ya se observa de manera notoria que la función va a ir cambiando de valor a medida que se modifique o varíe el ángulo θ. Con estos valores podemos esbozar la gráfica, obtener algunos puntos para trazar la gráfica de esta parte angular de las funciones 2. Entonces, recordamos, lo primero que tenemos que hacer es ubicar el ángulo. Es una gráfica polar. Lo primero es ubicar el valor del ángulo y después vamos a graficar el punto a una distancia del origen indicada justamente por la tabulación. Entonces, a 0 grados implica que estoy en el eje Z, ¿vale? En el eje Z a 0 grados y allí la función o el coseno cuadrado adquiere su valor máximo, que es 1. Vamos aquí a poner un punto y vamos a decir que esta distancia es justamente 1, ¿sí? Equivale a 1. Después voy a aumentar o ir variando el valor de θ. Repito, como es el ángulo que se mide respecto a z, el ángulo se mide o va a empezar a abrirse hacia la izquierda, ¿sí?, en contra de las manecillas del reloj. Entonces, por ejemplo, aquí en la tabulación digo a 30 grados, más o menos serían, vamos a suponer que es este ángulo a 30 grados, es este ángulo de aquí, ¿sí? Este sería el primer valor de θ que tabulé. A 30 grados la función ya no vale 1, sino 0.75. El coseno cuadrado disminuye su valor a 0.75, es decir, a 3/4. Más o menos me quedaría el punto aproximadamente. Aprovecho para indicar que este ejercicio también se presenta en el fascículo y se presenta con un mayor detalle. Ustedes lo pueden hacer con regla, con transportador, de manera un poquito más cuidada, o también, si lo prefieren, usar algún software que les permita graficar, Excel, Origin o algún otro software que ustedes manejen o prefieran para graficar estas funciones, ¿sí? Continuamos. El siguiente ángulo aquí representado es de 45 grados, más o menos es aquí, a 45 grados.
Y a 45 grados la función ahora tiene el valor de 0.5, la mitad. ¿Sí? Y entonces obtengo un punto más o menos a esta distancia. Finalmente, para esta sección, a 60 grados, que sería más o menos por aquí, ¿sí? La función vale ahora 0.25, apenas un cuarto por aquí. ¿Sí? Y al llegar a 90 grados, ¿sí? A 90 grados, la función tiene un valor de 0. Quiere decir que allí voy a poner un punto en el origen, porque la función vale 0. ¿Sí? Entonces vean cómo los puntos van modificando la distancia debido a la dependencia del coseno cuadrado de θ. ¿Sí? Esto mismo se tiene que ir haciendo para todos los demás segmentos, ¿sí? Ir haciendo las tabulaciones y al final unir los puntos para obtener una idea, un dibujo, un boceto de la geometría o de la forma de esta parte angular de las funciones 2p. ¿Sí? Entonces, de manera ya un poquito más rápida, vamos a continuar con la gráfica, ¿sí? A 120 la función vale 0.25, a 135 o un medio, a 150 0.75 y a 180 grados, que es justamente ahora en el eje menos z, nuevamente la función adquiere el valor de 1, ¿sí? Adquiere el valor de 1. Si ustedes continúan con esta ubicación de puntos siguiendo la tabulación, se van a dar cuenta que van a obtener una disposición más o menos como la que estoy colocando ahora, ¿sí? Nuevamente desde 180 a 270 los valores disminuyen y al llegar a 270 grados, que sería sobre este eje, ¿sí? En este caso yo puse que fuera el eje X, pudo haber sido el eje Y, es indistinto para este caso, pero a 270, un ángulo de 270, nuevamente la función obtiene un valor de 0, ¿sí? Entonces volvemos al origen, ¿sí? Para la última sección vuelven a incrementar los valores, ¿sí? 0.25, 0.5 y 0.75, y con eso, digamos, tenemos algunos puntos representativos. ¿Qué es lo que sigue? Pues unirlos, justamente unirlos para saber la geometría o tener un bosquejo de la geometría de estos orbitales, ¿sí? Entonces, si unimos estos puntos, vamos a estar generando esa figura que a lo mejor ya en cursos pasados en la prepa o en algún libro de química ya han visto sobre los orbitales P. O si ustedes meten allí en el buscador de internet orbital P y le dan en la opción de imágenes, seguramente les va a aparecer una imagen como esta, ¿sí? Más o menos. Es una geometría o una figura que presenta dos lóbulos, ¿sí? Como dos partes de la función, ¿sí? Y es una geometría a que así le podemos llamar bilobular, dos lóbulos. Muy bien, entonces dijimos la geometría de este tipo de funciones bilobular de manera mnemotécnica o para que adquieran de manera más simple este tipo de geometría. Muchos a veces les decimos que la geometría de los orbitales tipo P es como si fuera un cacahuate, ¿no? Y también pueden adoptar esa regla mnemotécnica. Vamos a pasar ahora a lo que les decía en la sección anterior sobre el signo de la función, ¿sí? En esta parte de abajo ya tracé una función, o la función coseno de θ, que es parte de la función, digamos, tal cual, de la parte angular de la función tipo P. Ustedes ya saben cómo
es la gráfica de una función coseno, ¿sí? Y tenemos estos segmentos. ¿Para qué me va a servir esta gráfica? Simplemente para conocer el signo de la función a medida que aumenta el valor de θ. Entonces, por ejemplo, entre 0 y 90 grados, aquí voy a poner la escala en grados, aquí serían 90 grados, 180, 270 y 360. Entonces, en esta primera sección que va de 0 a 90 grados, vemos que la función, el signo de la función, es positivo, de la pura función, insisto, sin elevarla al cuadrado. Entonces, en 0, pues el signo de la función es positivo, y de 0 a 90, de 0 a 90 grados, la función tiene un signo positivo. Después, de 90 a 180, o es más, de 90 hasta 270, vean que la función en todo ese intervalo adquiere valores negativos. Por lo tanto, en estos intervalos que va de 90 hasta 270, pues la función tal cual adquiere un valor negativo. Finalmente, en el último intervalo que va de 270 a 360, nuevamente los valores que toma la función son positivos, y entonces lo vamos a indicar aquí, ¿sí? Entonces vean que a medida que cambiamos o variamos el valor de θ, la función sufre un cambio de signo. ¿Cómo lo representamos en la gráfica? Bueno, en general a veces depende el libro, la fuente que consulten, lo más sencillo es justamente indicar el signo, ¿sí? Dice aquí que de 0 a 90 grados, que es esta parte de la función, ¿sí? De 0 a 90 es positiva, ¿sí? Después tenemos que de 90 hasta 270, es decir, de 90 hasta 270, que si se fijan es este segundo lóbulo, el lóbulo de abajo, ¿sí? El segundo lóbulo de abajo, en esta región, la función adquiere un signo negativo, la pura función, ¿sí? Y de 270 a 360, nuevamente adquiere un signo positivo, que es como completar el lóbulo, ¿sí? Entonces, algunos libros lo representan así: el lóbulo de arriba positivo, el lóbulo de abajo negativo, con el signo tal cual. En los libros más modernos, o en representaciones un poco más didácticas, por así decirlo, presentan un lóbulo de un color y el otro de otro color. No está indicando otra cosa más que el cambio de signo en la función. Algo muy importante que deben de entender es que estos signos más y menos no son cargas eléctricas, no tienen nada que ver con la carga eléctrica. Muchos se confunden y piensan que son más y menos eléctricos, y luego cuando queremos juntar dos lóbulos positivos piensan que no se puede, porque como son signos iguales, la ley de Coulomb dice que tienen una repulsión. Nada de eso, ¿sí? Estos signos simplemente son signos de la función, no tienen nada que ver con la carga eléctrica, ¿okay? Y insisto, son muy importantes, los vamos a usar después, nos van a ser de gran utilidad cuando veamos alguna combinación o suma de orbitales o de funciones. Entonces, tenemos como recapitulación: los orbitales 2p o de geometría tipo P van a tener una geometría bilobular, como si fuera un cacahuatito, y es importante acordarnos que uno de los lóbulos, en uno de los lóbulos la función es positiva y en el otro es negativa, ¿sí? Aprovecho también aquí para comentar algo sobre el número cuántico magnético. Les dije en este caso particular que esta gráfica que obtuvimos es para un orbital tipo P cuyo número magnético es 0, ¿sí? Podemos representar el orbital como un orbital 2p.
y subíndice cero. El subíndice cero se refiere justamente al número cuántico magnético, o bien adoptar una nomenclatura un poquito más informativa. Cuando ml vale cero, la parte angular de la función 2p tiene esta forma. Y si la graficamos, como ya lo hicimos, el orbital p o la gráfica nos queda centrada sobre el eje z. Entonces, otra manera de representar este orbital es decir que es el orbital 2p, con esta geometría, y decir que está sobre el eje z, y con esto ya estamos indicando que tiene el número cuántico magnético con un valor de 0. ¿Sí? En el apunte de a continuación vamos a ver rápidamente las demás orientaciones y una nomenclatura similar para los demás orbitales tipo P. Entonces, algo que tenemos que recordar y rescatar del tratamiento que acabamos de hacer en el pizarrón es ubicar el eje en el cual se centra la gráfica o el orbital que estamos tratando. En el caso del ejemplo que ya mostramos, vemos que el orbital o la gráfica se centra en el eje Z. Por ello, se le pone esa nomenclatura, orbital 2p z. Corresponde al número cuántico magnético igual a 0, ¿sí? Entonces, esta orientación en particular, ml igual a 0, para los orbitales tipo P, corresponde a un orbital que está orientado o centrado en el eje Z. Vamos a observar las otras funciones tipo 2p. En este caso, presento ahora la función 2px. Vean que ahora depende del seno de teta y ya aparece una dependencia de phi, coseno de phi. El seno de teta se hace 1 o tiene su valor máximo cuando teta vale 90 grados. Entonces, si el orbital va a tener o la función va a tener su valor máximo a 90 grados, el orbital o la gráfica ya no va a estar centrado en z, porque para que estuviera centrado en z necesitaría tener ese valor máximo cuando el ángulo vale 0, y no, aquí va a ser el valor máximo cuando el ángulo valga 90, ¿sí? Entonces, el orbital va a estar centrado ahora a 90 grados del eje z, como aquí se muestra en la figura. Ahora, ¿por qué decimos que está centrado en el eje x? Porque depende del coseno de phi. El coseno de phi tiene un valor máximo o un valor de 1 cuando el ángulo phi vale 0 justamente. Y phi, recuerden que es el ángulo que se mide respecto al eje x. Entonces, si phi vale 0, quiere decir que estamos justamente sobre el eje x y allí va a estar centrado o alineado el orbital o la gráfica de este orbital 2px. ¿Sí? Entonces, el orbital 2px se le da ese nombre porque está centrado en este mismo eje, en el eje de las x, y corresponde a un valor de número cuántico magnético igual a menos 1. ¿Sí? La tercera orientación que nos falta es justamente cuando el número magnético vale 1. Y esta es la función para ese caso. Vean que depende tanto del seno de teta como del seno de phi. Otra vez, como depende del seno de teta, el gráfico va a estar en una orientación a 90 grados
del eje Z, ¿sí? Pero ahora también depende del seno de phi, y el seno de phi va a adquirir su valor máximo, un valor igual a 1, cuando phi valga 90 grados. Phi, repetimos, es el ángulo que se mide respecto al eje X. Y entonces a 90 grados de X encontramos precisamente al eje Y. Entonces este orbital nos va a quedar sobre el eje Y y tiene esa orientación, y por eso le damos esta nomenclatura. Es el orbital 2pY. Repito, esta orientación corresponde al número cuántico magnético igual a más 1 o 1 positivo, ¿sí? Entonces, con estos detalles, lo que podemos aprender es a manejar la nomenclatura para los orbitales tipo P, ¿sí? Y simplemente el mencionar el eje en el cual están centrados nos va a permitir saber la orientación que tiene el orbital y también el número cuántico magnético asociado. Los orbitales PX tienen un número cuántico magnético de -1. Los orbitales PZ tienen un número magnético igual a 0 y los orbitales PY un número magnético igual a 1. Ya con este trabajo sobre las gráficas de los orbitales 2p, podemos pasar a las representaciones tridimensionales que podemos encontrar en muchos libros, en internet. Uno de los más, digamos, conocidos son estas representaciones que parecen como dos gotas unidas por las puntas, ¿sí? Que es una representación, pues, cercana a nuestras gráficas. Otras representaciones son orbitales 2p que parecen que están muy anchos, pero vaya, lo que representan es justamente esta geometría de dos lóbulos. En esta última imagen que les presento, quiero resaltar el hecho de que la representación tiene un color para cada lóbulo, y como lo expliqué en la parte eh, del desarrollo en el pizarrón, estos colores significan o quieren representar el signo de la función, es decir, o en un lóbulo la función adquiere un signo positivo, en el otro lóbulo un signo negativo, ¿sí? Hay quienes lo hacen así, hay quienes lo representan simplemente escribiendo el signo más y menos, ¿sí? Al igual que en los orbitales, es una representación un poquito más realista, por decirlo de alguna manera, es graficar puntos. En donde hay una mayor cantidad de puntos es donde es más probable encontrar al electrón, y donde ya los puntos sean más escasos quiere decir que la probabilidad disminuye. Entonces esta tercera imagen que pongo aquí es una representación de densidad de probabilidad en un orbital tipo P. Finalmente, pues aprovecho para presentarles una imagen donde presenta los tres orbitales P, PZ, PY, PX. Aprecien la orientación distinta que tiene cada uno de estos orbitales. Esto nos va a ser de gran utilidad en temas posteriores, el conocer y saber identificar la orientación de cada uno de estos orbitales. A continuación también voy a presentar una actividad muy rápida que pueden hacer en casa, en donde pueden construir ustedes sus propios orbitales tipo P con un par de globos, y ensayar, practicar las orientaciones y recordar la cuestión de los signos de la función en cada uno de los lóbulos. Como una herramienta que pueden usar para visualizar un orbital P de manera muy sencilla, sí, sencilla, es consiguiéndose un par de globos, los inflan y los unen, ¿sí? De preferencia globos de diferente color, para que recuerden, siempre tengan en mente esta cuestión de los signos, ¿sí? Aquí yo usé un globito verde para el signo positivo, un globito rojo para el signo negativo, ¿sí? Con nuestro par de globos
que representan a un orbital tipo P, podemos recordar, ¿sí? Cómo el cambio en el número magnético va a cambiar la orientación, ¿sí? El orbital P tiene esa geometría porque la define el número cuántico secundario. L para todos los orbitales tipo P es igual a 1. Sin embargo, el número magnético determina la orientación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos aquí a pintar sobre el pizarrón, simplemente para que sirva como guía, ¿sí? Los ejes. El eje Z, que va a estar apuntando hacia arriba, el eje Y, que apunta hacia el lado, y el eje X, que en realidad sería el eje X como si estuviera apuntando hacia ustedes, hacia la toma. Entonces, si colocamos así el orbital o la representación de nuestro orbital P, estaríamos hablando del orbital PZ, ¿sí? Aquel orbital P que está centrado en el eje Z. Tiene esa dirección, ¿sí? Si ahora yo acuesto el orbital y lo pongo en esta posición, ¿sí? Estaríamos hablando ahora del orbital PY, porque tiene esta orientación y está centrado sobre el eje de las Y. En este caso, el número cuántico magnético para el orbital PY es igual a 1. En el orbital PZ, ML es igual a 0. En el orbital PY, ML es igual a 1. Ahora bien, si nosotros ponemos el orbital P de esta manera, es decir, apuntando hacia ustedes o hacia la toma, estaríamos hablando del orbital PX, porque está centrado en el eje de las X, y para este caso el número cuántico magnético tiene el valor de -1. ¿Sí? Entonces vean que la geometría es la misma, ¿sí? L es la misma, vale 1, pero tiene diferentes orientaciones. ¿Quién determina la orientación? Pues justamente el número cuántico magnético. Entonces tienen un recurso que pueden ustedes tener acceso o disponibilidad muy fácilmente, que es un par de globos, para ilustrar los orbitales tipo P y para recordar dos cosas: que cada lóbulo tiene o corresponde a un signo diferente de la función, y también manipulando este orbital P podemos repasar cómo el número cuántico magnético cambia la orientación del mismo orbital. En resumen, tenemos que las funciones tipo P, para las cuales el número cuántico secundario L es igual a 1, tienen una geometría bilobular, dos lóbulos, ¿sí? Recordando las gráficas que ya hicimos o la ilustración de los globos, el punto donde se unen estos dos lóbulos justamente es donde la función se hace cero. Y entonces estas funciones ya tienen un nodo angular. Entonces los nodos angulares para las funciones tipo P siempre va a ser de 1, nodos angulares. Y también rescatando una regla mnemotécnica, podemos decir que los orbitales P tienen una geometría de peanut, es decir, de cacahuate, haciendo alusión a estos dos lóbulos de la gráfica angular. Aunque no es necesario que dominen esta siguiente parte, que es la parte angular de las funciones tipo D, pienso que con lo que ya hemos tratado a lo largo de este video pueden comprender la obtención y las formas de las gráficas para este tipo de orbitales tipo D, donde ya el número cuántico secundario es de 2. En este caso particular, presento la función, la parte angular, para el orbital 3 de z cuadrada. Aquí la z cuadrada está relacionada otra vez al número cuántico
magnético igual a cero, pero para funciones tipo D. Vean que ahora la dependencia es de un coseno cuadrado de teta, ¿sí? Si graficamos de manera cartesiana, obtenemos esta gráfica que acabo de mostrar. Y ustedes ya con lo que hemos comentado para los tipo S y para los tipo P, pueden hacer también una tabulación y graficar y se van a dar cuenta que van a obtener una gráfica angular como esta, ¿sí? Vean que tenemos aquí 4 lóbulos, 2 muy grandes y 2 ahí pequeñitos, ¿sí? Y vean que también esta gráfica está centrada sobre el eje Z. Ajá, es un orbital D que está ubicado sobre el eje Z. Por eso se le pone esa nomenclatura simplificada de Z cuadrada, es decir, el orbital D que tiene sus lóbulos principales en dirección del eje Z, ¿sí? Si pasamos a las representaciones en tercera dimensión, esta gráfica pues nos va a dar en tercera dimensión este orbital que a lo mejor ya lo habían visto y quizás es el que más recuerdan de los tipo D porque es un orbital pues muy peculiar, pareciera un orbital P, un cacahuatito, que tiene una dona, como un toroide allí, envolviendo su centro, ¿no? Entonces, este en particular es la gráfica 3D del orbital 3dz cuadrada, ¿sí? Esta es la forma, digamos, de sólido y también podemos tener otras representaciones como la densidad de puntos, que nuevamente les reitero, está intentando representar la probabilidad de que un electrón se encuentre en alguna región de ese orbital, ¿sí? Entonces este es el orbital D más famoso, a lo mejor, o más reconocido por esta forma tan peculiar que tiene. Los demás orbitales D, ¿cuántos son? Faltan 4 porque ahora el número magnético puede valer -2, -1, 0, que es este caso, 1 y 2, ¿sí? Eh, los demás orbitales tienen una geometría muy similar. Aquí les presento, por ejemplo, la función para el orbital 3 dxz. Aquí depende seno y coseno de teta y coseno de phi. Allí recordando lo que vimos en los orbitales P, al decir coseno de phi, eh, pues estaremos recordando que eso va a tener una componente o me está refiriendo a una direccionalidad que depende de x. Por eso el orbital se llama dxz, ¿sí? Y si grafican de manera cartesiana van a obtener este patrón, ¿no? Con 4 máximos, por así decirlo. Y si lo grafican de manera polar, obtienen el siguiente gráfico, ¿sí? Que ahora son 4 lóbulos, ¿sí? Los que se obtienen son 4 lóbulos y vean que eh, el gráfico o el orbital se va a ubicar ahora no sobre un eje, sino sobre un plano. El plano construido con los ejes X y Z. Por eso se le da esta nomenclatura a este orbital, el orbital 3dxz, porque es un orbital que se ubica en el plano XZ. Para este tipo de orbitales, pues también tenemos sus respectivas representaciones en tercera dimensión. Entonces tenemos dibujos como el que les presento. Aquí vean que son 4 lóbulos, es una geometría tetralobular, ajá. Y justamente estos lóbulos se ubican en ese plano, que ahí el dibujo lo marca un plano en azul, y es el plano XZ, es el orbital de XZ, ¿sí? De igual manera, pues podemos representar ese orbital con esta densidad de puntos, que es una densidad de probabilidad. Los restantes orbitales D tienen una geometría pues prácticamente idéntica a este orbital de XZ y lo único que está cambiando en los demás es la orientación, así como en los orbitales P la geometría es la misma, esos 2 lóbulos y lo único que cambia es la orientación.
Lo mismo sucede para las funciones tipo D, ¿sí? Aquí ya les presento los 5 orbitales tipo D. El último que aparece en la imagen es justamente el orbital peculiar, que es el de z cuadrada, cuando ml vale 0. Pero vean que todos los demás, los 4 restantes, pues tienen la misma geometría. Son 4 lóbulos, pero lo único que cambia es la orientación. En el primero vemos que es el orbital de YZ, es decir, estos lóbulos están ubicados u orientados sobre el plano YZ. Después viene el orbital XZ, que ya vimos, ubicado en este plano, XZ. Luego el orbital DXY, que es los lóbulos están sobre el plano XY. Y aquí hay que hacer una aclaración. Vean que los lóbulos están entre los ejes. Ajá. Están en el plano XY, pero están entre los ejes de XY. Ajá. Y después viene el siguiente orbital, que es el orbital de x cuadrada menos y cuadrada. ¿Sí? También está en el plano XY, pero los lóbulos ahora están sobre los ejes. ¿Sí? Miren con atención y vean la diferencia entre el orbital de XY y el x cuadrada menos y cuadrada, y vean, ambos orbitales están sobre el plano XY, nada más que en un caso, que es el XY, los lóbulos están entre los ejes, y en el x cuadrada menos y cuadrada están sobre los ejes. ¿Sí? Y finalmente, bueno, está el orbital de z cuadrada, que es este como cacahuate con un cinturón allí alrededor. Entonces, para los tipo D, ¿sí? El número cuántico secundario L vale 2 y podemos calificar a la geometría como una geometría tetralobular, tetra, 4 lóbulos, ¿sí? Allí el orbital de z cuadrada a lo mejor no es muy claro dónde están los 4 lóbulos, pero digamos, encerrando de una manera muy general, podríamos calificar así la geometría de los orbitales D. Si recuerdan, estos orbitales tienen dos nodos angulares, es decir, dos zonas en las cuales la función se hace cero. Por lo tanto, los nodos angulares para las funciones tipo D es igual a 2, ¿sí? Y tomando como regla mnemotécnica, eh, podemos decir que las funciones D tienen una forma de Daisy, que Daisy al parecer es un tipo de flor eh, en particular, y los pétalos pues se asemejan o buscan recordarnos la forma de los lóbulos de los orbitales D. Estamos entonces, es la regla mnemotécnica, orbitales D, geometría Daisy. Y finalmente, como un resumen ya global, pues repasamos todo lo que hemos aprendido. Tenemos las partes angulares de las funciones tipo S, P, D y F. ¿Sí? Para las funciones tipo S, la geometría es esférica, no hay nodos angulares, ¿sí? Y solamente hay una orientación, por lo tanto no hay alguna nomenclatura especial para los tipo S. ¿Sí? Para los tipo P, la geometría es bilobular o de cacahuate. ¿Sí? Todos estos orbitales siempre van a tener un nodo angular y tienen tres posibles orientaciones, a saber X, Y y Z, y nos dicen sobre qué eje se ubica el orbital. Para los orbitales D, la geometría es tetralobular, 4 lóbulos, forma como de una flor de 4 pétalos. Tiene dos nodos angulares, siempre, las funciones tipo D, y tiene 5 posibles orientaciones, a saber XY, X cuadrada menos Y cuadrada, Z cuadrada, XZ y YZ. Y lo que nos indican es el plano en donde se ubica el orbital, ¿sí? Y no lo vimos, pero pues ya nada más para completar nuestra tablita, los orbitales tipo F tienen una geometría octalobular. No todos, algunos tienen 8 lóbulos, es a lo que me refiero con octalobular. Otros orbitales tipo F tendrán 6, otros parecen esos
cacahuates, pero ahora con doble dona. Ajá. En fin, son geometrías que ya no es tan fácil clasificarlas en una sola, pero algunos de ellos tienen esos 8 lóbulos. ¿Qué geometría tienen? Pues geometría como de flor, flower, haciendo alusión a muchos lóbulos, como una flor tiene muchos pétalos. ¿Cuántos nodos angulares tienen estos orbitales F? Tienen 3, ¿sí? Y tienen 7 orientaciones, ¿sí? Recuerden que las orientaciones dependen del número cuántico magnético. Entonces, un orbital tipo F, como tiene el número secundario igual a 3, pues tiene 7 posibles valores de número cuántico magnético. ¿Cuáles son esas orientaciones? Pues ya las presento allí en la diapositiva en color morado, léanlas. Y aquí en los orbitales F es un poquito más eh, complicado, se complica más el poder discernir o ubicar con esta nomenclatura a qué tipo de orbital F nos estamos refiriendo. Por eso simplemente las menciono, ahí se las pongo, pero más adelante en el curso no vamos a hacer alusión en ningún momento a un orbital F porque no es el alcance de nuestro curso. ¿Sí? Simplemente como un comentario adicional, vean que los nodos angulares para las funciones es exactamente igual al número cuántico secundario. 0, 1, 2 y 3 para SP, D y F. Espero que este video les haya sido de utilidad. Eh, Espero sus comentarios, dudas al respecto a través de los medios que ustedes conocen y de mis contactos. Saludos y que estén muy bien.